Compañeros, buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar acerca de la evaluación neuropsicológica correspondiente a el lenguaje. Bien, pues el lenguaje es una habilidad humana únicamente y está considerada como un proceso psicológico superior que también está enlazado con procesos ejecutivos más altos y también con procesos psicológicos básicos. Asimismo, el lenguaje se compone de signos y de símbolos, tanto visuales, auditivos o también de señas. Y en este caso existe una decodificación de estos símbolos que al momento de unirse generan una palabra, generan un concepto y asimismo un significado. El lenguaje regularmente se transmite de forma cultural y de esta manera es como también se puede llegar a generar reglas para el correcto uso del mismo, del lenguaje. El lenguaje se usa para poder expresar sentimientos, ideas, pensamientos, emociones y pues para poderse comunicar con los demás. Es un proceso que tiene una combinación de varias estructuras, principalmente el sistema nervioso central, pero también de ciertos órganos y aparatos sensoriales y motores. Y bueno, pues asimismo, el lenguaje tiene se divide en tres tipos: el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el gestual y de signos. El más común que conocemos es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. En el primero, pues es prácticamente un patrón de ondas acústicas en los cuales pues se puede ver lo que es el expresarlo al momento de poder hablarlo y el comprenderlo al momento de poder escucharlo. Son símbolos fonéticos y de esta manera al momento de que nosotros tenemos este tipo de ejecución, el sistema nervioso central empieza a codificarlo, posteriormente reconoce el símbolo o en este caso el sonido acústico para poder hacer la unión y posteriormente otorgarle un significado a lo que nosotros estamos escuchando o lo que estamos diciendo. Tenemos el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito es un patrón de ondas visuales. En estas ondas visuales se utilizan principalmente símbolos gráficos en los cuales nos podemos nosotros expresar, y este tipo de lenguaje regularmente es enseñado a diferencia del lenguaje oral, ya que el lenguaje oral pues por necesidad humana es que fue evolucionando. En lo correspondiente al lenguaje escrito tenemos la forma de expresarlo mediante la escritura y en base para poder comprenderlo tenemos la lectura. Finalmente tenemos el lenguaje gestual o de signos que lleva un procesamiento similar al visual, por lo tanto pues son patrones motores y de gestos. Para estos patrones es necesario que nosotros lo reconocemos mediante la forma visual y para poderlo interpretar tenemos que tener el reconocimiento de las señas y el conocimiento asimismo del significado. Ahora vamos a continuar con mi compañera. Bueno, continuando con la presentación, vamos a ver las principales estructuras cerebrales involucradas tanto en el desarrollo como en el sostenimiento del lenguaje. Y bueno, pues a nivel sistema nervioso central tenemos las cortezas primarias, solamente las primarias, tanto auditivas como visuales, ¿no? Para que, bueno, pues el sonido llegue a través de ellas, pero también a través de la vista, ¿no? Que es como nos llegan los mensajes de afuera. Y tenemos pues también el área de Wernicke, que es el sector cognitivo-lingüístico o el sector de comprensión, a través del cual, bueno, vamos a darle como este sentido, ¿no? A la palabra o al mensaje o a los símbolos, a los signos, y los vamos a comprender para que posteriormente a través del fascículo arqueado se vaya al área motriz del lenguaje, que es el área de Broca, y ahí puede ser articulado, puede ser producido y bueno, empiece a manifestarse en lo que son los músculos, para que posteriormente a través de la corteza motora pasen a nivel ya sistema, bueno, periférico, todo lo que pues ya a lo mejor sale
y se vaya al aparato bucofonador, que es donde, bueno, pues ya nosotros vamos a transmitir, pues, ya lo producido en las otras áreas, ¿no?, del sistema nervioso central. Y bien, bueno, pues ahora, si llegase a haber alguna lesión cerebral dentro de estas áreas localizadas donde ya vimos que se encuentran o se ejerce el proceso del lenguaje, pues bueno, vamos a tener algunos trastornos del lenguaje, como algunas afasias, ¿no? O el trastorno del lenguaje, que bueno, más adelante una de mis compañeras va a explicar. Ahora bien, dentro de los parámetros del lenguaje oral que se evalúan en una evaluación neuropsicológica podemos encontrar la fluidez verbal. Uno de los test más comunes que se realizan para evaluar esto pues es el que recibe el mismo nombre, que es de fluidez verbal, pero también podemos hacer utilización de algunas partes del test de Barcelona, donde al paciente se le va a pedir que pues diga algunas palabras durante un tiempo, durante un minuto, y el evaluador tendrá que ir contando cuántas palabras el sujeto pudo decir. También está la repetición, que esto es más simple, se le pide al sujeto que repita oraciones o palabras, algunas pueden ser más cortas o más largas, y se va a evaluar pues la ejecución. Y pues finalmente tenemos la denominación, que también es un aspecto que se evalúa. Uno de los instrumentos que se utilizan es el test de Boston para el diagnóstico de la afasia. Para las afasias también aquí pues se va a buscar que el paciente pueda nombrar algunas cosas, puede ser pedirle como que nombre algunos objetos que se le va a mostrar, nombrar algunos nombres, animales y partes del cuerpo. Por ejemplo, el evaluador le puede señalar el hombro y el sujeto debe de ser capaz de decir que es el hombro. Y así. Los componentes del lenguaje escrito. Comenzamos con la decodificación, que va desde cómo se observa esa imagen y se va transformando en algo que podemos decir o pronunciar. La articulación, por ejemplo, cuando se les pide que hagan una lectura en voz alta, entonces podemos evaluar la articulación de una palabra o de pseudopalabras. Por ejemplo, se les pone a leer y entre las palabras se les escribe crocodilo. Entonces, para que ellos puedan darse cuenta que eso no es una palabra, sino es una pseudopalabra. También se ve en la articulación de la escritura, en la forma en la que están escribiendo. O a veces se les pide que lean en voz baja y podemos ahí estar viendo cómo es que va leyendo. Si va leyendo y va moviendo sus ojos de manera seguida, continua, si tiene que leer una y otra vez, o si simplemente cuando está leyendo necesita estar moviendo sus labios, aunque no emita ningún sonido, para poder comprender. Otra de los componentes es la comprensión. Cuando se les está pidiendo, por ejemplo, se les puede dar una ficha con una orden previa y ellos se les pide que no la pronuncien, solamente que hagan lo que se les está indicando. Ahí podemos darnos cuenta de la comprensión. Otra es la escritura espontánea. En la escritura espontánea, pues se les puede pedir que redacten algo que, por ejemplo, redáctame qué te gusta o a dónde vas muy seguido, y ahí podemos estar observando la calidad de su escritora, si tienen buenas ideas en las que están exponiendo. Y también se puede notar por el dictado
que se les está dictando y ellos tienen que escribir, o se les da un texto que ellos tienen que copiar. Otro de los componentes es la sintaxis y la gramática. En este caso, pues estamos viendo que sí tienen errores de formas de escribir, que se equivocan, o en la gramática que la letra que no es comprensible, que no se entiende en absoluto. Otra es la calidad grafológica y la estructura espacial, si están respetando el espacio que va entre una palabra en otra. Algunos de los ejemplos de pruebas, por ejemplo, la batería de neuropsicología MMSE, una de las subpruebas evalúan precisamente el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Otra prueba más específica es el examen diagnóstico de afasia de Boston, que pues nos está igual evaluando los componentes del lenguaje. Otro ejemplo sería la batería de afasia de Western lectura y escritura, que son pues más específicas. Bien, compañeros, tutora, como ya lo venía adelantando mi compañera Nubia, es momento de hablar de lo que es la afasia. Este es un trastorno del lenguaje que se presenta por la pérdida total o parcial adquirida del lenguaje a causa de una lesión cerebral y que afecta tanto a la comprensión como a la producción del lenguaje. En este caso es importante resaltar que estamos hablando de una pérdida, ya sea total o parcial, pero que es adquirida. Esa es la característica principal de las afasias, que ya una vez que la persona ha desarrollado bien su lenguaje, que ha sido capaz de utilizarlo adecuadamente por algún tipo de lesión, tiene alguna pérdida de esta función del lenguaje, y esto es a lo que le llamamos afasia. Por eso es un trastorno adquirido. ¿Ok? De estas afasias, aquí en la imagen nos menciona varias: la motora, la de Wernicke, la de Broca, la global, la anómica, pero pues quise enfocarme en dos de manera muy breve, que son las que hemos escuchado mencionar más, que son la de Wernicke y la de Broca. La de Wernicke se caracteriza por un habla fluida, pero con muchas palabras carentes de sentido, y la pronunciación puede llegar a ser ininteligible. Y en el caso de la afasia de Broca, esta tiene la característica de tener dificultad para articular las palabras, y las frases por esta afectación se tornan difíciles de pronunciar. Por eso esta característica de la dificultad para articular las palabras. Bien, ahora hablaremos del trastorno específico del lenguaje. Este es un conjunto de dificultades para la adquisición, comprensión o expresión del lenguaje. Este es un concepto que agrupa todo este tipo de trastornos del lenguaje, ya sean del lenguaje oral o del lenguaje escrito, como ya hemos visto diferentes tipos. Todos estos están incluidos en conjunto, como dice la definición, como trastornos específicos del lenguaje. Otra de sus características es que se presentan en niños que podríamos reportar como sanos, porque no tienen ningún problema sensorial, cognitivo, neurológico, pero que tienen esta dificultad y que persiste a lo largo del tiempo. Este tipo de trastornos limitan el lenguaje tanto oral como escrito y pueden afectar unos o todos los niveles del análisis del lenguaje. Este análisis del lenguaje, como ya lo hemos venido viendo también, es morfológico, fonológico, léxico, sintáctico, pragmático y semántico. El morfológico, que tiene que ver con la formación de las palabras; el fonológico, que es el sistema de sonidos; el léxico, que se refiere al vocabulario;
el sintáctico, que son las reglas para la formación de las oraciones, el pragmático, que es el uso correcto en el contexto social del lenguaje, y el semántico, que tiene que ver con el significado que le damos a las palabras. En cuanto a la tarea de prueba para evaluar las capacidades del lenguaje que se realizó en esta unidad, como equipo hemos notado los siguientes aprendizajes y observaciones. El primero es subrayar la importancia del lenguaje tanto oral como escrito en la comunicación humana, ya que a pesar de ser algo que consideramos sencillo porque lo hemos aprendido desde el inicio de la vida, pues nos hemos dado cuenta de que una complicación, por sencilla que sea, que se presente en esta área del lenguaje, puede representar pues dificultades muy serias para la vida de las personas, sobre todo cuando se afecta, bueno, de hecho, tanto la comprensión como la producción, como hemos visto, ¿no? Ya el hecho de no podernos comunicar o no entender lo que otros quieren decirnos, pues es algo realmente pues grave, importante para quien lo sufre. También vimos que es muy importante tener una preparación adecuada para aplicar la prueba. Conocerla lo mejor posible nos permite evitar errores al momento de dar las indicaciones o al momento de hacer la observación, que también, como en otras ocasiones, se puntualiza esta parte muy importante de la observación, porque pues lo que nosotros podamos obtener al estar aplicando la prueba es de suma importancia. Hay cosas que los números no nos van a dar y que nosotros vamos a tener que verlo en el momento de ser aplicada la prueba. Entonces la observación nuevamente vuelve a notarse como un aspecto importante al momento de este tipo de tareas. También la interacción de distintas funciones para poder realizarla, como son pues la comprensión auditiva, visual, la atención, la motricidad y la comprensión del lenguaje escrito. Y pues por último, resaltar también que es necesaria una mayor práctica. El hecho de haber aplicado esta prueba a personas sanas y en una sola ocasión, en mi caso, por ejemplo, de una manera muy rápida, porque fue una tarea que se realizó en unos cuantos minutos, pues no representa tampoco un gran aprendizaje. Es necesario seguir practicando, seguir llevando a cabo este tipo de observaciones para obtener mayores y mejores aprendizajes en estas áreas. Bueno, pues con esto estamos cerrando el tema. Les damos las gracias por su atención y en esta última diapositiva se encuentran las referencias que hemos utilizado para la realización de la misma. Muchas gracias por su atención.